Seguimos con más información, ya que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social están brindando una conferencia de prensa en donde dan detalles acerca de la situación del COVID-19 en nuestro país. Los dejamos con los datos. Queremos ponerlos en contexto de cómo está la situación COVID, cómo estamos con otros temas también relacionados con la salud, pero sabemos que hoy lo que más interesa a la población es la situación real, los lineamientos que hemos dado para los últimos acuerdos ministeriales para el cierre de algún tipo de horario en algunos lugares, y también les vamos a hablar de la situación hospitalaria y otros temas que ustedes tengan en agenda que preguntar. Aquí estamos para poder apoyarlos. En relación a esto, quiero mencionarles que, como ustedes saben, tenemos un aumento en el número de casos. Han visto también que hay un aumento también en el número de pruebas realizadas en los últimos días de las semanas. También tenemos como dato importante que hemos estado trabajando con la Municipalidad de Guatemala en el tema de la realización de pruebas con unidades móviles dentro de los mercados más grandes, y así vamos a seguir trabajando y rotando con otros mercados y lugares de afluencia del público en general. Aquí pueden ustedes notar cómo estamos hasta el día 26 de enero. Aquí pueden ver también ustedes los casos tamizados en la siguiente, que son el número de muestras que se realizan a diario. Miren, en este tema hemos estado trabajando de cerca con las áreas de salud, con los que reportan de forma privada y con el Seguro Social para procurar el reporte oportuno de los datos, porque esto es lo que ha ocasionado que en ciertos días podamos ver una baja debido a que no se reporta de manera puntual. La siguiente. Aquí voy a dejar al doctor Poma, que se va a referir al tema de hospitales. Hola, muy buenos días, muchas gracias. En la gráfica anterior ustedes pudieron ver el crecimiento importante en el número de casos tamizados, pero de esa gráfica vale la pena resaltar cuál ha sido la tendencia prácticamente de las últimas 2 semanas, que es la situación que nos puso en alerta, así como el incremento en el volumen de casos consultando a los hospitales. Siguiente, por favor. Específicamente, aquí tenemos una gráfica, es un poquito complicada, pero lo que vale la pena resaltar es que también en ella se puede observar por cada grupo de hospital los que tenemos ya en distintos departamentos casos que exceden el 70% de ocupación. Resaltamos y van a ver que tenemos una alta incidencia de casos en los hospitales Roosevelt, en el San Juan de Dios, en áreas de hospitales chiquitos también que nos llama la atención, por ejemplo, San Pedro Néctar, en Solola, en el temporal de Quetzaltenango, en el temporal del Parque de la Industria en Villanueva, y en Zacapa también un crecimiento importante en el número de casos, aunque sí quisiera resaltar que en estos últimos días de esta semana estamos viendo una tendencia a la estabilización desde la perspectiva de llegada de nuevos casos graves. Sí estamos teniendo una mayor afluencia en el número de casos moderados. Siguiente, por favor. Pero esta es la situación, es específicamente cómo están los porcentajes de ocupación: 127% en el parque temporal de la industria, con el total de camas de terapia intensiva que tienen habilitadas, que son 38, por encima del 100% de ocupación. ¿A qué se deben estos porcentajes que exceden el 100%? Lo he explicado en varias conferencias de prensa. Es muy importante señalar que dentro del proceso que se hizo al momento de llegar al ministerio, implementamos un número de camas dedicadas a la atención de los pacientes COVID, y por lo tanto estas camas no son lo que diríamos camas sensables, o porque no son camas
que específicamente están dedicadas a la atención de estos pacientes, pero ante el crecimiento de casos se habilitan más camas. Tenemos la capacidad de crecer y hoy en día todavía tenemos una capacidad de crecimiento de más de 250 camas. Esto, de una forma u otra, nos saca del contexto en el que veníamos de regresar a la normalidad a los distintos hospitales y dedicar la atención de los pacientes COVID solo en los hospitales temporales. Por el repunte en el número de casos, esta condición hubo que revertirla y por lo tanto solicitamos a los distintos hospitales de la red que volvieran a habilitar todas las camas COVID posibles y además le solicitamos a los hospitales en donde trabajamos en crecimiento de infraestructura, en donde, por ejemplo, el Hospital de Villanueva, se habían venido trabajando en los últimos 2 meses la implementación de más de 50 camas nuevas. Entonces, por eso ven esos números en donde se resalta que hay un porcentaje de crecimiento superior al 100%. Siguiente, por favor. Aquí quiero hacer una descripción de cómo estamos hoy con el crecimiento de camas y quiero resaltar que al día de hoy tenemos ya disponibles en el sistema 2.259 camas, de las cuales, como les he mencionado siempre, aproximadamente el 20% de este total de camas es un número de camas dedicadas al crecimiento en terapia intensiva. Esto obedece a la disponibilidad, sobre todo, del recurso humano que puede atender a estos pacientes. Siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución y eso es lo que yo quisiera señalar hoy. Tenemos en el sistema un total de camas para la atención de pacientes severamente enfermos, que es, como ustedes saben, el que más nos preocupa, de 187 camas disponibles. La semana pasada estábamos hablando de alrededor de un número de solo 160 camas disponibles. De ser necesario, existe disponibilidad de nuevo de crecer en otros servicios dentro de los hospitales nacionales. Quiero hacer referencia al Hospital Roosevelt y al Hospital General San Juan de Dios, pero estamos tratando de mantener específicamente la continuidad de los servicios, porque también hemos notado un crecimiento en el número de casos que ingresan a los hospitales derivados de otras situaciones, como actos de violencia o accidentes que producen politraumatismos. Entonces, en este momento podría decirles que en esta semana vemos una tendencia a la estabilización en el ingreso de estos pacientes. Siguiente, por favor. Estas son disponibilidades actuales de los equipos de protección personal. Tenemos un adecuado abastecimiento en todos los hospitales de la red nacional. Están distribuidos de manera adecuada y, como ven, el mínimo de stocks disponibles tendríamos, en base a la utilización que vimos en crecimiento la semana pasada, 2 meses en mascarillas N95, pero por encima de esto, los niveles de existencia dentro de los hospitales es el adecuado para atender esta coyuntura. Siguiente, por favor. Bueno, Es de esta manera como las autoridades del Ministerio de Salud dan a conocer entonces cómo están las cifras hasta este momento. No se pierda todas nuestras emisiones, porque en el transcurso de las mismas estaremos ampliando detalles de cada una de ellas. Marcamos una pausa, volvemos enseguida.